Bienvenidos a nuestro curso La prueba en el sistema acusatorio. En la sesión de hoy vamos a hacer una introducción a nuestro curso, esto considerando que vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la teoría argumentativa de la prueba. Efectivamente, la prueba puede ser enfocada desde distintos ángulos. El problema probatorio, las concepciones de la prueba son variadas, son diferentes. Para algunos la prueba se concibe como un objeto, es prueba desde esa perspectiva el revólver con el cual se hicieron los disparos en el homicidio, o el puñal, ¿no? O el documento, materia de un delito contra la fe pública, etcétera, ¿no? Para otras concepciones, la prueba no es el objeto, sino más bien la actividad procesal, ¿no? La declaración testimonial, por ejemplo. Para otros, más bien, la prueba está vinculada a la convicción que estos medios causan en la mente del juzgador. Hay varias perspectivas al respecto. Sin embargo, nosotros vamos a partir de la noción de la prueba como actividad argumentativa, una concepción reciente y que se viene desarrollando fuertemente en los últimos tiempos bajo la influencia de importantes teóricos, entre ellos el profesor Daniel González Lagier. Desde esa perspectiva, cuando hablamos de la prueba, estamos hablando de un razonamiento probatorio, ¿no? Esto nos lleva a la necesidad de ocuparnos, en primer lugar, del tema del razonamiento. Y efectivamente podemos distinguir un razonamiento decisorio y un razonamiento justificatorio. El primero se ubica en el ámbito del contexto de descubrimiento de la decisión judicial y el segundo en el ámbito del contexto de justificación. Hablemos entonces de estos contextos de la decisión judicial. Obsérvese que tomamos como referencia la decisión judicial para efectos expositivos. Muy bien podríamos hablar de la decisión jurídica, porque también toman decisiones los fiscales, toman decisiones los abogados para su actividad de litigio. Enfocarnos en la decisión judicial simplemente es una cuestión de opción, pues diríamos, ¿no? Es la decisión jurídica por excelencia y de la cual, de alguna manera, van a depender las otras decisiones. Los abogados orientamos nuestra actividad de litigio hacia obtener decisiones judiciales favorables. Lo propio ocurre con los fiscales. Pues nada más que por esta razón pragmática estamos poniendo como eje a la decisión judicial. Bien, enfocado entonces el tema dentro de estos parámetros, vamos a ver que en la actividad procesal del litigio, las partes, los litigantes, orientan teleológicamente su actividad. Vamos a hablar de una orientación teleológica de la litigación. Esta orientación teleológica, ¿qué significa? Significa que cuando las partes están en la actividad de litigio, lo que buscan es orientar toda su actividad hacia una obtención de una resolución favorable, ¿no? Una sentencia que ampare sus pretensiones, ¿no? Y esto es así, pues un juicio penal, ¿no? O un juicio en cualquier materia civil, laboral, familiar, etcétera, finalmente concluye con una decisión judicial que es la que dilucida la controversia, ¿no? Y la parte busca que se dilucide a su favor. Bien, nosotros nos enfocamos usualmente en la obtención de esta sentencia favorable. Y eso está bien, ¿no? Pues la sentencia es la que finalmente va a decidir las pretensiones. Sin embargo, antes de que se expida esta sentencia, hay un momento al cual no solemos prestarle la atención debida, que es el momento de la decisión judicial. Existe una diferencia, inclusive temporal, entre el momento de la decisión y el momento de la justificación. La decisión judicial probablemente se va tomando desde los inicios del juicio, ¿no?
desde que el juez escucha los alegatos de las partes, ve, observa, atiende, dirige la actuación de la prueba, ¿no?, hasta los alegatos finales. En esos momentos la decisión ya se va gestando. En términos activos, la decisión debería producirse en el momento de la deliberación. Lo cierto es que, entre esta perspectiva del deber ser normativo, decides en el momento de la deliberación y una perspectiva real, la decisión se va gestando desde etapas previas, pues lo cierto es que todo este bloque constituye el contexto de descubrimiento de la decisión. Ahí se descubre, ahí se va a arribar a una decisión. Y luego de que ya se toma una decisión, se pasa a un momento de la justificación, al momento de la elaboración de la decisión, la redacción de la sentencia. Son dos momentos diferentes. Como decía, nosotros solemos atender más al segundo momento, que es el momento de la justificación, y nos olvidamos muchas veces del contexto de la decisión. Son dos contextos diferentes, reitero. Vamos a empezar hablando del primer contexto, del contexto de la decisión o contexto de descubrimiento, que desde el punto de vista de la prueba, podemos hablar de un razonamiento decisorio. En todo este tiempo donde se va gestando la decisión, pues se va razonando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la prueba y cuál podría ser el sentido de la decisión atendiendo a la prueba? Ese es el razonamiento decisorio. Bien, pero en este contexto de descubrimiento, ¿no?, donde se gesta la decisión, no solamente vamos a encontrar razonamientos, no solamente existen razonamientos. Además, vamos a ver que hay otros aspectos distintos del razonamiento. Y por ahí empezamos. La justicia es lo que el juez ha desayunado. Una frase que identifica una de las investigaciones más interesantes respecto a la decisión judicial. Se trata de una investigación realizada por profesores, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, encabezados por Danziger y colegas. Bien, ¿qué ocurre? Ellos investigaron las decisiones de un grupo de jueces israelíes y determinaron un patrón bastante interesante. Al iniciar las sesiones, las audiencias, las primeras horas de las audiencias, ocurría que el número de libertades que concedían era bastante alto. Si vemos en la gráfica, pues bordea el 70%, ¿no? Pero conforme transcurría el tiempo, iban disminuyendo el número de libertades que se concedían, fíjense, sostenidamente hasta llegar casi al nivel de cero en el momento previo al refrigerio. Refrigeraban, retornaban a sus labores luego de este descanso y se repetía el patrón. Empezaban a conceder un alto número de libertades y progresivamente con el transcurso del tiempo disminuía hasta llegar a cifras cercanas también a cero, ¿no?, antes del almuerzo. Luego del almuerzo, una vez más se repetía el patrón. ¿Qué ocurría acá? Es lo que explica que en las primeras horas o los primeros instantes de las audiencias se conceda un alto número de libertades y luego se disminuya progresivamente con el transcurrir del tiempo. Seguramente esto no explican las razones justificatorias de las resoluciones. En las resoluciones seguramente se hacía referencia a los elementos de convicción, que se han superado los estándares probatorios, el grado de probabilidad de reincidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a razones que se justificaban, pero nada de eso explica estos patrones. Lo que explica estos patrones son factores distintos de las razones justificatorias que aparecen en las resoluciones.
Este patrón se explica por otras razones, probablemente, y en esa línea apuntan las explicaciones, por el cansancio, el agotamiento mental que tenían estos magistrados con el transcurrir del tiempo. Y esto nos lleva a pensar entonces en la existencia de sesgos en las decisiones. Acá se habla de un sesgo del statu quo, es decir, se tiende a mantener las decisiones. Pero, ¿qué explica este sesgo del statu quo? Esto está vinculado ya con cómo funciona nuestro sistema cognitivo. El sistema cognitivo tiende, en principio, a mantener el statu quo. Para variar una situación dada, es necesario hacer un especial esfuerzo para mantener una situación, un pensamiento, una decisión, un estado mental. Para mantenerlo no hay que hacer mayor esfuerzo. Pero para variar, ¿no?, un estado